Voy a poner. Y pues le paso la palabra a Miguel. Gracias, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este espacio. Ya pues en las vísperas, ¿no? de la Semana Santa 2024 y justamente en los diálogos que tienen que ver con esta reflexión de Cuaresma. Un gusto poder saludarles. Vamos a ver si en el transcurso se van sumando algunas otras personas. Y bueno, recordarles que este es un espacio de diálogo, un espacio que hacemos todos y todas y que lo importante es que nos sintamos justamente con esta libertad de, a partir de la provocación del texto que nos va a compartir David, pues poder sumar a la reflexión colectiva, ¿no? Y ahí encontrarnos en ese diálogo. Así que pues bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Sí, gracias, Miguel. Bueno, como no vamos a tener los diálogos el próximo viernes por ser Viernes Santo y hay muchas actividades en las iglesias y todo, sí los vamos a retomar después de Semana Santa. Pero pues hemos estado viendo estos diferentes momentos de los últimos días de Jesús, pues que su entrada en Jerusalén, la acción en el templo, en la última cena, la semana pasada vimos lo de su arresto y su juicio y todo eso, ¿no? Entonces, pues hoy quisiera ver esta escena de la cruz, pero después de Semana Santa, quiero o sea, la pregunta que dije que íbamos a ver durante la cuaresma es, ¿cuál es la iglesia que debe morir? ¿No? Y estamos como pensando en estos temas para hacernos esa pregunta, ¿cuál es la iglesia que debe morir? Y para después de Semana Santa, quiero tomar como la otra pregunta que es, entonces, ¿cuál es la iglesia que debe surgir? ¿Cuál es la iglesia que debe existir? ¿No? ¿Cómo debe ser la comunidad? Pero también a partir de la cruz. Pero siempre hay que ver la cruz con la resurrección, ¿no? Entonces, vamos a seguir como haciéndolo a partir de la cruz, pero ya pensando también en la cuestión de la resurrección, recordando que nunca se puede desvincular la cruz de la resurrección, ¿no? Pero bueno, entonces hoy quisiera pues anticiparme a lo que es dentro de 8 días, que es cuando recordamos la muerte de Jesús en la cruz, el Viernes Santo, ¿no? Y ver ese tema, ¿no? ¿Qué vemos de la muerte de Jesús? Ahora, hay mucho, yo originalmente iba a tocar un poco, por ejemplo, la cuestión de las mujeres que están al pie de la cruz, las escenas de la cruz, pero ya después pensando, yo mejor voy a ver esos temas un poco más después de Semana Santa, porque hoy quisiera trabajar un poco otro tema que luego nos va a permitir hablar de estos temas, ¿no? Y es la pregunta que siempre se hace. ¿Por qué? ¿Por qué la cruz? ¿Por qué la muerte de Jesús? ¿Por qué murió o por qué tuvo que morir? Muchas veces se dice de esa forma, ¿no? Ahora, esa pregunta se puede enfocar de dos formas. Una forma histórica y otra como más teológica, ¿no? Según la forma histórica, ¿por qué murió Jesús? Pues porque lo que él estaba haciendo hizo enojar a las autoridades que lo empiezan a ver como un peligro, lo quieren silenciar y por eso hacen todo lo que vimos la semana pasada de arrestarlo y entregarlo a Pilato para morir. O sea, ¿por qué muere Jesús? Porque su actividad genera conflicto, genera oposición y lo quieren callar. Entonces, en un sentido, esa es la respuesta a la pregunta como más histórica. Aunque también hay que recordar, ¿no? De que si eso sucede es también porque Jesús elige seguir adelante con esa actividad, ¿no? E inclusive ir a Jerusalén, porque si Jesús, sabiendo que su actividad generaba conflicto y oposición y en algún momento le iba a generar la muerte, la persecución y la muerte, si Jesús frente a eso hubiera dicho, pues mejor le paro, me callo, me voy a casa, me escondo, pues no hubiera muerto tampoco. Entonces,
por eso Jesús dice, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. ¿En qué sentido, no? De que si Jesús muere es porque Él dice, yo voy a seguir adelante en esta actividad, aunque me cueste la vida, ¿sí? Aunque me quieran silenciar, crucificar, matar, yo no me voy a callar, no me voy a echar para atrás, no voy a desistir, no voy a detenerme, ¿sí? Y, o sea, si Jesús no hubiera tenido esa actitud, no hubiera muerto en una cruz, ¿no? Entonces, también es otra respuesta a la pregunta, ¿por qué muere Jesús? Muere porque insiste en seguir haciendo lo que estaba haciendo. Ahora, pero también se puede, bueno, esta misma pregunta surge en el relato de la crucifixión, ¿no? Porque se acuerdan, tenemos a las autoridades, y voy a mostrar aquí eso este texto, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Jesús está en la cruz y hay mucha gente como congregada abajo, que inclusive son las autoridades, dice Mateo que eran los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos y los ancianos judíos, y empiezan a decir esto, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Él confió en Dios, pues que Dios lo libre. Ahora, si Dios quiere librarlo, porque ha dicho, yo soy hijo de Dios. Ahora, aquí vemos en un principio la pregunta, ¿por qué muere Jesús? Pues, o sea, según ellos, pues porque Dios no lo quiere, ¿no? Si Dios lo quisiera, no lo dejara morir, no lo dejaría morir, lo salvaría de la muerte, ¿no? Este, Entonces, parece evidente que Dios quiere que su hijo muera, porque si no, no lo hubiera permitido, ¿no? Pero es esta pregunta, ¿por qué? Hay que recordar, Jesús mismo lo hace, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado o desamparado? ¿Por qué? ¿No? Y Jesús pues se siente abandonado, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué Dios permitió que su hijo muriera de esta forma, ¿no? Ahora, durante muchos siglos se nos ha enseñado, pues la cruz fue necesaria porque Dios no podía perdonar pecados, perdonarnos los pecados, por su justa ira y tenía que condenar nuestros pecados y Jesús tuvo que sufrir y derramar su sangre y ser triturado, ¿no? O sea, eso es lo que hacía falta para que Dios nos perdonara los pecados. Yo, bueno, tengo 50 años investigando eso y rechazo de la forma más tajante esas explicaciones y no se han dado cuenta, ¿no? De que esa no es la razón por la que Jesús tiene que morir o por la que Jesús muere, ¿no? No es para convertir a un Dios malo, iracundo o justo y santo en un Dios que pueda perdonar pecados. Dios puede perdonar pecados cuando y donde le place. No necesita de la sangre, ¿no? Entonces, bueno, pero entonces si no es esa la razón por la que Dios permitió que mataran a su hijo, ¿cuál es? ¿No? Ahora, yo lo que les voy a compartir ahora la explicación que yo doy. ¿Por qué murió Jesús? O inclusive, ¿por qué tuvo que morir? Y vuelvo a lo mismo que he estado compartiendo, ¿no? El proyecto de Jesús. ¿Cuál es el proyecto de Jesús? Recordando también que Dios ha enviado a su Hijo a llevar a cabo este proyecto, ¿no? Entonces, no es simplemente algo que Jesús está haciendo, sino algo como una tarea que según él le ha sido dado por Dios, ¿no? ¿Y cuál es esa tarea? Pues la formación de esta comunidad alternativa, que como, bueno, los que han estado conmigo saben que me gusta representarla con estos dibujos, ¿no? Esta es la comunidad alternativa de Jesús. Este es este es el proyecto de Dios a través de Jesús. Crear esta comunidad de amor, solidaridad, entrega, fe, confianza plena en Dios, compasión, justicia,
compromiso con la verdad, perdón y aceptación. Bueno, ustedes pueden leer la lista o ver al lado derecho, ¿no? Compromiso total unos con otros, dispuestos a darlo todo y darse por completo por el bienestar de todos y todas, ¿no? O sea, esa es la comunidad alternativa que busca generar Jesús. Y hemos visto en otros momentos que eso tiene su contraparte, que es también una comunidad que dice no a todas estas cosas, ¿no? No a las injusticias, a la opresión, a los odios, las envidias, la venganza, la violencia, la hipocresía, etcétera, ¿no? Entonces, también una comunidad que rechaza todas estas cosas, pero quiero, pues, sobre todo enfocarme en esto, ¿no? Esto es lo que Dios busca crear a través de Jesús, ¿no? Una comunidad en la que la característica principal de cada miembro de esa comunidad será su amor y su entrega por los demás. Esa es la visión que tiene Jesús. Es la visión también del Dios que él representa, porque esto es, así es el Dios que envió a Jesús, que ama de esta forma, ¿no? Y así es Jesús, ¿no? También que ama de esta forma, ¿no? Ahora, si hablamos de este amor, ¿cómo, o de esta entrega, cómo debe ser, ¿no? Deben amarse los unos a los demás, los unos a los otros, solo en su tiempo libre, cuando no tienen cosas más importantes que hacer, o solamente cuando les da la gana, o solo cuando no requiere de mucho esfuerzo o muchas molestias, ¿no? O sea, obviamente no, o sea, uno que va a formar parte de esta comunidad, como dice Jesús, y llama a sus discípulos, dejarlo todo, tomar su cruz y síganme, o sea, formar parte de una comunidad de esta forma, la que busca crear Jesús, exige todo de uno mismo, ¿no? No que ames a los demás como en un 50% o inclusive en un 80 o 90%, sino 100% o inclusive a veces decimos pues más que el 100%, ¿no? Si eso fuera posible. Un amor que hará lo que sea por las personas amadas, ¿no? Cueste lo que cueste. No importa el precio que se tenga que pagar. Y tenemos muchas descripciones de este tipo de amor en el Nuevo Testamento y como vamos a ver, es precisamente por el tema de la cruz, ¿no? Podemos decirlo así, cada uno de los que forma parte de esta comunidad amará a los demás hasta las últimas consecuencias, ¿sí? Ese amor estará dispuesto a dar la vida por las personas amadas, ¿no? Y sé que a veces me voy a adelantar un poco, estas formas de hablar pueden ser problemáticas si no las manejamos bien, porque a veces también estas ideas se pueden tomar como para oprimir en lugar de liberar, pero después vemos ese tema, ¿no? Ahorita lo que quiero ver es, lo que busca Jesús es esta clase de comunidad donde todos estén comprometidos y comprometidas con los demás, ¿no? Y plenamente, ¿no? Y la misión y la tarea de Jesús para las cuales Dios lo envió es hacer que esta clase de comunidad se haga realidad y también que se vaya extendiendo por todas partes, ¿no? Desde un principio, la visión de Jesús formando discípulos, yendo de un lugar a otro, es lograr que esta clase de comunidad, bueno, él maneja la parábola del sembrador, ¿no? Que está como tirando estas semillas por todas partes. O sea, reflejan esta idea de que Jesús quiere, inclusive en algún momento dice que tienen que llevar esto hasta los fines de la tierra, a todas las naciones. O sea, Jesús quiere que esta comunidad, que en un sentido va a ser como una comunidad de comunidades, se haga realidad en muchas partes, ¿no? A través de todo el mundo, podemos decir, ¿no? Este, ahora, ¿qué se necesita para formar esta clase de comunidad? Bueno, primero, sus seguidores y seguidoras tienen que tener esa visión, ¿no? Él tiene que instruirles sobre cómo es esa comunidad, cómo se relaciona con los demás,
cómo se vive en amor, cómo se practica la justicia, qué significa estas cosas. Tiene que comunicarles los valores, ¿no? Como estos que acabo de explicar, animarlos a adoptar esos valores. Eso lo vemos en su enseñanza, ¿no? De orar por tus enemigos, no juzgar a los demás. Cuando habla de amar a los enemigos, dice así como Dios ama a todos, los buenos y los malos, de perdonar a tu hermano, de no enojarte con otro. O sea, por una parte tiene que instruirles cómo se vive en esta comunidad que él pretende formar, pero no basta tampoco con palabras, ¿no? Jesús tiene, o sea, todos conocemos gente que habla muy bien del amor y todo, pero uno tiene que vivirlo, ¿no? Entonces, una parte integral de su ministerio, Jesús no solo enseña con sus palabras, sino con sus hechos, la forma en que Él está con la gente, Él busca a la gente de forma activa, está buscando servir a los demás y sanar sus enfermedades y ayudarlos en sus problemas y también llamarles la atención cuando hace falta y todo eso. O sea, Jesús les enseña también con lo que hace, no solamente con lo que dice, ¿no? Pero esto tampoco es suficiente. ¿Sí? Uno puede hablar y enseñar todo lo que quiere, pero más que nada lo que Jesús tiene, yo no puedo enseñar a nadie a amar si yo no los amo primero, ¿sí? Y entonces Jesús no solamente enseña sobre el amor, Jesús encarna y vive el amor. Esa es la clave, ¿no? Jesús ama, no porque tenga que hacerlo o porque, no sé, o simplemente porque quiere dar como una clase del amor. Él de corazón, igual que el Dios que representa, ama a todo mundo y busca su bienestar integral y su felicidad, de corazón, ¿no? ¿Se acuerdan? Jesús ve las multitudes y dice que está triste, dice, eh, veo como la gente le hace tanta falta, pidan ustedes que haya más obreros para la mies, ¿no? Porque es mucha. Hay mucha gente adolorida, mucha gente sufriendo. Necesitamos como levantar un ejército, no en el sentido negativo, ¿no? Sino un grupo, más obreros para ayudar a toda esta gente. Entonces, todo eso, también hay otros pasajes, ¿se acuerdan? Cuando Jesús ve a una persona y le duele ver cómo está sufriendo, ¿no? Y también le duele cuando le quieren prohibir ayudar. O sea, porque Jesús, ese es el amor, ¿no? Entonces, si Jesús quiere formar esta comunidad de amor, pues es porque así ama a Él. ¿Sí? Y solamente van a amarse los unos a los otros si aman igual que él, ¿no? Entonces, y por eso llama a la gente a seguirle viviendo en ese tipo de amor y amando a los demás también, ¿no? Y ese amor, hay que recordar, es para todo el mundo, no solamente para los buenos o para los obedientes, sino para los pecadores, para los rechazados, para los marginados, para la gente mala también. O sea, es un amor sin condiciones, ¿no? Que busca el bienestar de todos, no simplemente cuando le da la gana o cuando no es demasiada molestia, sino que Jesús, igual que Dios, aman con todo su ser, con todo lo que son, todo lo que tienen, ¿no? Y quiere que todos se amen de la misma forma y podríamos llegar también que uno se ame a sí mismo de una forma sana, de la misma manera, ¿no? Bueno, entonces enfocando esto con la idea del amor y la entrega, ese es el proyecto de Jesús, de formar este tipo de comunidad donde haya este compromiso de todos entre todos, ¿no? Donde todos estén dispuestos a dar lo mejor de sí mismos, unos por otros y por los demás, ¿no? Ahora, ahora sí vamos a ver la pregunta. ¿Por qué entonces Jesús muere en una cruz? ¿Y por qué Dios su Padre lo permite sin intervenir ni hacer nada para evitar la muerte de Jesús en la cruz, ¿no? Ahora, hace rato usé esta frase, amar hasta las últimas consecuencias, ¿sí? Desde la perspectiva de Jesús, la única forma en que Él va a generar esa clase de comunidad es
Él mismo entregándose por completo a sus hermanos y hermanas, a sus discípulos y sus discípulos y a toda la gente, entregándose de esa forma, ¿no? Si Él mismo está dispuesto a amarlos a ellas y ellos de esta misma manera hasta las últimas consecuencias, ¿no? Hasta dar la vida por ellas y ellos para que se haga realidad esa comunidad alternativa, ¿no? Y podemos decir lo mismo de Dios. Si Dios mismo no está dispuesto a amar hasta las últimas consecuencias, ¿no? A cueste lo que cueste, pues no puede esperar que la gente, que los que van a formar parte de esa comunidad amen de esa forma, si Dios mismo o si Jesús mismo no ama de esa forma, ¿no? A veces me gusta explicar como tomando la posibilidad como contraria, ¿no? Si nos imaginamos a Jesús diciendo, yo quiero formar esta comunidad donde todos realmente se amen, se entreguen, estén dispuestos a darlo todo por los demás, hasta la misma vida, hasta las últimas consecuencias. Yo quiero que ustedes sean esa comunidad, pero yo me voy porque mi vida está en peligro. O mejor yo me voy a callar, me voy a detener porque me buscan para matarme y si sigo aquí trabajando con ustedes, pues me va a salir caro, me van a matar, y me va a doler mucho y entonces mejor yo me voy, pero ustedes síganse amando de esa forma. O sea, eso sería incoherente, ¿no? Si Jesús dice, no, pues eh, voy a tener que pagar un precio demasiado alto para amarlos a ustedes y yo no voy a pagar ese precio. Pues, ¿cómo va a decir eso, no? O si este amor que tengo por ustedes me va a costar la vida, mejor le paro, ¿no? Mejor me callo, mejor me voy a otra parte. Yo no estoy dispuesto a darlo todo, ¿no? Les puedo dar mucho, pero con límites, ¿no? Igual, y entonces no puede decirles a sus seguidoras y seguidores, ¿no? Quiero que ustedes se amen con un amor que no tenga límites, pero mi amor tiene límites. Quiero que ustedes estén dispuestos a pagar el precio que sea por amarse y por solidarizarse y todo eso, pero yo no estoy dispuesto a pagar ese precio, ¿no? Esa es la clase de amor que quiero ver en ustedes, pero yo no les tengo ese amor, pues no puede ser, ¿no? O que mi vida corre peligro y yo me voy, pero si la vida de ustedes corre peligro, no importa, ustedes deben seguir adelante amando a los demás, ¿no? Sería como incoherente, ¿no? Que Jesús dijera eso, ¿no? Entonces, él, si va a formar esa comunidad, no tiene otra alternativa que seguir comprometido en eso hasta las últimas consecuencias. Si él va a crear una comunidad donde todos van a amarse de esa forma, cueste lo que cueste, hasta las últimas consecuencias, o entregarse plenamente unos a otros. La única forma es si él está dispuesto a seguir adelante y no echarse para atrás, ¿no? Y al mismo tiempo, si él sigue adelante, forzosamente esa comunidad va a existir, porque si él se echa para atrás, primero nunca va a llegar a ser realidad esa comunidad con esas características, ¿no? Porque decir, no, pues yo me detengo y todos los demás, pues si tú te detienes, pues también nosotros nos detenemos y nunca se hace una comunidad. Pero ¿qué pasa si sigue adelante hasta la muerte? Si está dispuesto a pagar ese precio. No tiene este lenguaje de precio que usa el Nuevo Testamento, de comprar, esto es lo que me va a costar tener esa comunidad. Si Jesús sigue hasta el fin, ¿verdad? Amando así, diciendo, yo no me detengo y si tengo que pagar este precio de la cruz, lo voy a pagar. Entonces, una vez después de que muera, cualquiera que forme parte de esa comunidad, forzosamente va a decir, bueno, si yo realmente soy seguidor o seguidora de Jesús, yo tengo que amar igual que Él. No puedo decir, Él es mi Señor y yo le sigo hasta ciertos límites, ¿no? Les sigo 50%, ¿no? Así como se acuerdan, había personas que dicen, yo te sigo, Señor, pero primero déjame ir a hacer esto otro, ¿no? Jesús dice, no, no, no.
O sea, ¿me sigues o no me sigues, no? Ahora, si Jesús genera esta comunidad, cualquiera que diga y que viva bajo esa cruz, ¿no? Cualquiera que diga, yo me identifico con este amor de Jesús, pues tiene que ser así. Entonces, de esta forma, dando su vida, es la única forma en que Jesús va a lograr esa comunidad. Si él se echa para atrás, si se detiene, esa comunidad no será realidad. Pero si él continúa hasta las últimas consecuencias, va a generar esta comunidad con esas características que vimos, ¿no? Y frente a esto, vemos que Jesús, aunque no quiere morir, ¿quién va a querer morir, no? Le pide a Dios, pues si hay otra forma, ¿no? O sea, que yo no tenga que beber esta copa, pero no duda, o sea, de que no hay de otra, o sea, tengo que seguir adelante. Si es el precio, dice Jesús, si ese es el precio que tengo que pagar para formar esa comunidad, Jesús ni lo pensará dos veces, pagará el precio para que se haga realidad esa comunidad, con esa característica principal que será esa clase de amor, ¿no? Entonces, si Jesús sabe, pues no hay de otra, ¿no? Ahora, veamos esto también de la perspectiva de Dios, ¿no? Si queremos pensar a Dios ahí en el cielo contemplando esto, ¿no? Si Dios mismo dice, yo envié a mi hijo para formar esta clase de comunidad, ¿no? Ese es mi proyecto. Envié a mi hijo para generar esta clase de comunidad donde hay un compromiso total los unos con los otros, dispuestos a darlo todo y darse por completo por el bienestar de todos y todas, ¿no? Si Dios manda a su hijo a generar esta comunidad, establecer o echar bases para esta comunidad, Dios mismo también tiene que tener ese compromiso, ¿sí? También tiene que estar dispuesto a pagar el precio. Dispuesto a entregarse por completo, ¿no? En este caso, pues en un sentido Dios no puede, o sea, Dios no va a pagar un precio porque Él está en el cielo y no le falta nada y no sé qué, ¿no? Pero envía a su hijo, ¿no? Y obviamente no quiere ver morir a su hijo, ¿no? A veces, bueno, no voy a entrar mucho en esto, pero a veces me gusta manejar el ejemplo, aunque es algo muy doloroso, ¿no? Pero ustedes saben que en la dictadura en Argentina en los años 70, la forma en que torturaban a la gente, que lograban lo que querían, en lugar de torturarte a ti, te ponían a tus hijos y a tus bebés delante de ti y les metían corriente eléctrica y torturaban a tus hijos delante de ti, ¿sí? Y a ti no te hacían nada físicamente, ¿no? Pero ¿cuál padre al ver un padre, una madre, porque también, o sea, eran más madres, creo que les hacían eso que los varones, los padres, ¿no? Que ame a su hijo, va a decir, eso le duele más a la madre. Dice, mejor tortúrenme a mí y no a mi hijo, ¿no? Entonces, hay esta idea también en el Nuevo Testamento, ¿no? De que Dios envía a su hijo, pero a ver morir a su hijo y todo eso, pues ese es el precio que tiene que pagar el padre, ¿no? Y por eso el Nuevo Testamento habla de Jesucristo como el único hijo amado, y hasta nos remite a esta historia de Abraham, ¿no? Con Isaac, ¿no? Que Dios en un primer momento le dice sacrificar a su hijo. O sea, eso le duele. Dios, mándame a mí suicidarme, pero no me mandes matar a mi hijo, ¿no? Entonces, en el caso de Abraham, siempre no mató a su hijo, ¿no? Pero o sea, él tampoco quiere ver a su hijo morir de esa manera, ¿no? ¿Qué padre va a querer ver a su hijo morir? O sea, el padre no exige, no quiere que su hijo muera, pero lo que Dios el Padre quiere es que su hijo también sea fiel hasta la muerte, que no se detenga en este camino, en esta tarea, en este esfuerzo por formar esta comunidad. Entonces, no es que Dios quiera que su hijo muera, pero lo que quiere es que siga hasta el fin con su trabajo, con su entrega para formar esta comunidad, ¿no? Y eso significa que el hijo va a pagar el precio, el padre también va a pagar el precio de ver morir a su hijo, ¿no? Este,
Pero no hay de otra forma, ¿no? Y pensándolo otra vez desde la perspectiva de Dios el Padre, ¿no? Vamos a considerar la posibilidad, ¿no? De que ya habían arrestado a Jesús, ¿no? Y ya está llevando la cruz. Bueno, vamos a decir, antes de que lo empezaran a flagelar, Dios dijera, ay, no, están maltratando a mi hijo, mejor lo saco de ahí desde el cielo como Dios saca a su hijo y dice, no, yo no voy a dejar que hagan eso a mi hijo, ¿sí? Pues si Dios hubiera hecho eso, esa comunidad no se haría realidad. Porque ¿cómo va a ser una comunidad donde todos están dispuestos a amarse sin límites? Y Dios dice, yo los amo mucho, pero mi amor tiene límites, ¿eh? O sea, yo no sacrifico a mi hijo, yo no entrego a mi hijo. O sea, yo los amo mucho, pero eso no le van a hacer eso a mi hijo, ¿no? Y inclusive después cuando está clavado en la cruz o algo, si Dios interviene, si Dios saca a su hijo de ahí diciendo, no, 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 yo no quiero ver morir a mi hijo así y no lo quiero ver sufrir, no se va a hacer realidad esa comunidad, porque Dios mismo va a decir, no, no, yo me detengo, no estoy dispuesto a pagar ese precio para tener esta comunidad, ¿no? Entonces, eh, por eso Dios dice, no puedo intervenir. Si esa comunidad se va a hacer realidad, tengo que dejar que pague las últimas consecuencias de este compromiso, porque solamente voy a crear una comunidad donde todos estén dispuestos a darlo todo. Y Dios mismo tiene que estar dispuesto a darlo todo, no porque quiera, no porque sea bueno sufrir o algo así, sino es la única forma de lograr esa comunidad. Entonces, ¿entienden entonces por qué Jesús tiene que morir, no? ¿Por qué Dios no puede intervenir, no? No tiene nada que ver con esto de que Dios no podía perdonar pecados sin muerte y sangre, o para aplacar la ira de un Dios justo que exigía que nuestros pecados fueran castigados, ni ninguna otra de esas ideas que nos han metido a la cabeza que yo digo que están muy mal. La razón, ¿no? Que el Padre lo envió fue formar esa comunidad. Y esa comunidad, si Dios y si Jesús no están dispuestos a darlo todo por esa comunidad no va a existir, ¿no? Entonces, la muerte de Jesús en ese sentido es el precio que tanto Jesús como su Padre tuvieron que pagar para generar una comunidad con esas características que les he enseñado, ¿no? Y por eso, bueno, se puede hacer una relectura de muchos textos bíblicos. Bueno, uno que no puse en este fue que a través de, ¿cómo están hechos? La iglesia habla de la iglesia que Dios compró con la sangre de su propio hijo, ¿no? O sea, le costó a Dios la sangre de su hijo. Estoy buscando. Le costó a Dios la sangre de su hijo para generar esta clase de comunidad. Ese es el precio que Dios tuvo que pagar. Y es el precio que Jesús tuvo que pagar para formar esta comunidad. Bueno, quiero ver algunos pasajes más y luego ya terminar con esto. Y creo que Silvia, no sé si alguien más va a compartir algo, pero vea, o sea, reflexionando sobre esto, fíjense en lo que dicen estos textos, ¿no? Así empieza Juan su relato de la pasión en Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, ¿sí? Fíjense esa frase, los amó hasta el fin. ¿En qué sentido los amó? Los amó en el sentido de darlo todo para que ellos pudieran formar parte de esta comunidad, de una comunidad con estas características. Y en ese sentido se dice, Jesús murió por nosotros, ¿no? Y también se murió por nuestros pecados, en el sentido de que dejemos de andar en esto y estemos aquí en esto, ¿no? Eso le costó la vida, en ese sentido dio la vida, ¿no? Pero no hubiera sido realidad esto si Jesús no hubiera amado, como dice aquí, hasta el fin.
hasta el fin. Porque si Jesús hubiera dejado de amar, dejado de darse, esa comunidad no se habría hecho realidad, ¿no? También en última cena, Jesús dice, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Noten, como yo los he amado. No simplemente ámense los unos a los otros, sino como yo los he amado. No hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, ¿no? Entonces, noten esta idea de que Él los ama hasta el fin y así va a crear esta comunidad donde todos los miembros de esta comunidad van a amarse de la misma forma como Él los ha amado, ¿no? En Efesios también tenemos esto de Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio. O sea, no es que su ofrenda y sacrificio aplaque la ira o Dios, sino de Dios, no, esa no es la idea, sino que dio su vida, lo ofreció a Dios como buscando que se haga realidad esta comunidad. Y ese es su amor, y en ese sentido se entregó por nosotros. ¿Por nosotros en qué sentido? Por nosotros de que tú y yo pudiéramos encontrar vida, nueva vida en esta comunidad que existe gracias a Jesús, ¿no? Otro pasaje, en este hemos conocido el amor en que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos y hermanas. Jamás hubieran podido escribir esto si Jesús no hubiera muerto. Porque dice, no, Él no dio su vida por nosotros. Tampoco nosotros tenemos que poner la vida por nuestros hermanos y hermanas. O viéndola desde la perspectiva de Dios, ¿no? Que Dios dijera, ustedes deben poner sus vidas por sus hermanos y hermanas, pero eso no se lo permito a mi hijo, ¿eh? Porque mi hijo vale mucho para mí y ¿no? O sea, el amor es que Él dio su vida y así genera una comunidad donde todos también están dispuestos a darlo todo. Bueno, y este pasaje para mí es el más importante, ¿no? Noten, es el único pasaje donde Pablo habla en estos términos. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Noten esto de no escatimar, no negar, no tratar de salvarlo. O sea, no escatimó ni a su propio hijo, sino lo entregó por todos nosotros, entendiendo otra vez qué significa por todos nosotros. Por todos nosotros significa para que nosotros pudiéramos encontrar vida formando parte de una comunidad así. En ese sentido, Jesús murió por nosotros, ¿no? Dio su vida para que tú y yo pudiéramos estar en esta clase de comunidad, ¿no? Entonces, dice, lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Cómo Dios, si dio su hijo, o sea, si dio lo que es más valioso, lo más importante, lo que valoraba más que ninguna otra cosa, si eso ya lo dio por nosotros, ¿cómo no nos va a dar todo lo demás, no? ¿Cómo va a darnos a su hijo y pagar ese precio y ahora decirnos, pero ya con eso, ya no doy más? O sea, ya no los amo, ya no los amo igual, o yo les niego esto. O sea, Dios lo dio todo, igual como su hijo lo dio todo. Entonces, por eso Pablo dice, si hasta su propio hijo lo dio, para que ustedes y yo pudiéramos formar parte de esta comunidad, ¿cómo no nos va a seguir dando todo de sí mismo todavía, ¿no? Y dice, ¿qué podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Qué podrá separarnos, no? Dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ¿no? ¿Por qué Pablo puede decir esto? Porque ni siquiera la muerte más horrible en la cruz pudo poner fin al amor de Jesús por nosotros y al amor de Dios por nosotros. Y si ni eso pudo poner fin a su amor por nosotros,
entonces todos podemos estar seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni nada podrá separarnos del amor de Dios, precisamente porque no escatimó Dios a su Hijo, no se negó a entregarlo para que esta comunidad de la que ustedes y yo formamos parte pudiera llegar a ser, ¿no? Bueno, termino nada más con esto, con esta pregunta que estamos haciendo, ¿no? ¿Cuál es la iglesia que debe morir? Pues precisamente la iglesia que no está caracterizada por esta misma clase de amor, ¿no? La iglesia que tiene que morir, bueno, para compartirlo, la iglesia que tiene que morir es la iglesia que no hace esto. Esa es la iglesia que tiene que morir. En pocas palabras, si no somos esta comunidad, tenemos que serlo, ¿no? Y no porque tengamos que hacerlo, sino el mismo amor de Dios nos va a hacer de esta comunidad, igual que el amor de Jesús, ¿no? Bueno, como digo, después vamos a seguir sobre este tema después de la resurrección, viendo cómo es que se genera esta comunidad, ¿no? Pero, pues termino ahí. Yo sé que creo que Silvia va a dar una reacción y no sé si a Miguel también le ha pedido a alguien más, Bueno, empezamos con Silvia y luego si alguien más quiere compartir, lo pueden hacer. Adelante, Silvia. Gracias, profesor, por darme la oportunidad de un tema tan interesante, reflexionar sobre un tema tan interesante. Cuando yo leí el título, eh, dice Contemplando el futuro al pie de la cruz, justamente fue lo que hice. Me imaginé yo contemplando el futuro y a la cruz como el pasado. Así los contemplé, el futuro y el pasado cruzándose, haciendo un vértice, convergiendo en un punto, y ese punto le llamé presente. Entonces, y me imaginé a Jesús en su presente, en su momento presente, cuando él tuvo que tomar la decisión de obedecer, digámoslo así, porque él decía que su padre lo había enviado. Él toma la decisión de obedecer a su padre y asume la responsabilidad amplia y totalmente de sus acciones y decisiones, que incluso era morir. Y él, pues, se arma de todo el valor y se arma de toda la convicción y dice, pues, si me toca, pues voy, ¿no? Y me sorprende, bueno, a mí siempre me había sorprendido esa actitud de Jesús. Yo nunca, en la Biblia, nunca leí que echara culpas. Nunca dijo, es que, pues, son malos o son ambiciosos, por eso me van a matar. No, él siempre asumió su responsabilidad de lo que él estaba haciendo, de lo que él estaba llevando a cabo. Eso es algo, pues, bien sorprendente, ¿no? Bueno, al menos para mí me sorprende bastante. Eh, esto, esta decisión la toma por un simple proyecto, por el simple proyecto, nada fácil, nada sencillo, que es el amor a restablecer el reino de Dios, el mandato de su Padre, formar una comunidad como usted lo ha venido diciendo. Y esa comunidad debería de tener determinadas características que era el primero en asumir. No, y repito, no se rajó y asumió todo lo que tenía que asumir para llevar a cabo la formación de esa comunidad. Y, y digo, cosa tan, pues, contrastante que bueno, se hacen llamar cristianos. Yo cuando era persona de iglesia, siempre hice las cosas que el pastor, que la comunidad decía que teníamos que hacer, pero por solamente con dos objetivos, bueno, no con dos objetivos, sino por dos razones lo hacía. Una por retribución, porque todo lo que yo lo hiciera aquí, me lo iban a pagar allá en el cielo. Y segundo, por miedo, porque si no lo hacía, pues igual me la iban a cobrar. Cuando llegara yo allá, me iban a cobrar pues la falta de acciones, ¿no? Pero yo nunca recuerdo haber hecho algo de lo que hice por amor. Eh,
lo hacía de buena gana, lo hacía, sí, con buena voluntad, pero nunca por amor, sino por retribución o por miedo. Entonces, bueno, agradezco a Dios, aunque de determinada manera o de determinada forma me llamo atea, pero no, no soy atea. Agradezco a Dios haber salido de ese tipo de comunidades donde solamente hay estas dos, pues, formas, ¿no? En la mayoría solamente es o te retribuyen todo lo que haces allá arriba o te siembran miedo y si no, bueno, pues allá lo vas a pagar. Entonces, y pues espero, de verdad, espero que un día, y lo puedan ver mis ojos, la iglesia que tenga que morir es esa, la que siembra miedo, o la que tienes que dar para poder recibir. Ajá, si no, o sea, y si lo das, dalo por amor y darlo, ¿no? Sin esperar nada a cambio, sin esperar, o sea, no, o sea, amor, simplemente amor del más puro y del más bueno, diría yo. Ajá. Entonces, a todo esto también a mí siempre me había resonado esa pregunta de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y hoy en día, y nunca encontré una posible respuesta, ¿no? A esa situación. Hoy en día me imagino al Padre respondiéndole a Jesús, no, no te abandoné, en ningún momento te abandoné o te he abandonado. Simple y sencillamente te di la libertad de ejercer tu albedrío, tu libre albedrío. Entonces, pues con esto, a mí me queda bien claro, en una ocasión yo escuché, y no fue pastor, que alguien preguntó, ¿alguien sabe cuál es la única voluntad de Dios? Nadie, bueno, empezaron a decir, ¿no? Sus ideas. Y en la misma persona que hizo la pregunta respondió, la única voluntad de Dios es que tu voluntad se cumpla. Y no fue diferente con Jesús. La voluntad de Jesús fue entregar incluso su propia vida y el Padre lo dejó ejercer, lo dejó hacer su voluntad. Por eso no intervino. Pienso, o podría yo decir o justificar al Padre de esa manera. Por eso no intervino. Lo dejó hacer lo que él pensó que era lo más óptimo para formar esa comunidad que espero un día sea realidad en todo el mundo. Gracias. Gracias por permitirme participar. No, al contrario, gracias por tu participación, Silvia. Y sí, tocas cosas muy importantes. En primer lugar, ese, ese concepto de iglesia, o ese concepto que tú dices, yo hacía lo que hacía porque para ganarme algo o evitar, por miedo, evitar el castigo de Dios. Esa es la clase de comunidad que genera la fe en un Dios que exige sangre y muerte para perdonar pecados. Y por eso digo, hay que rechazar ese. En algún momento tal vez puedo profundizar un poco más en eso, pero la triste realidad para mí, y hablo de muchos años de experiencia trabajando con comunidades, con alumnos bueno, en su momento fue Silvia, que comparten estas cosas, ¿no? Es que lamentablemente en la mayoría de las iglesias, disculpe que diga la mayoría de las iglesias la gente piensa como tú pensabas, Silvia, ¿sí? Que tengo que hacer esto para que Dios no me castigue y para ganar su favor, ¿no? O para ganarme algo y ¿qué pasa cuando pensamos no es una comunidad como la que mostré con la imagen, ¿no? O sea, de verdadero amor, ¿no? Y si uno, como tú dijiste al final, que esta comunidad alternativa se haga realidad en todo el mundo, eso es lo único que quiere Dios, porque nos ama, ¿no? Y eso es lo único que quería Jesús. Y también esto que manejas de la obediencia, ¿no? Por una parte, Jesús es obediente porque
Dios le dice a tu hijo, yo te mandé para generar esta comunidad. Entonces quiero que seas fiel hasta el fin en tu trabajo, en tu labor. Pagues lo que pagues, o sea, hasta la última consecuencia. O sea, eso es lo que quiero. Y Jesús obedece nuevamente, no porque tenga que hacerlo, como tú dices. Por una parte, sí obedece. Dice, sí, Padre, pues yo hago esto, que tú me mandaste a hacer esto, pero no tampoco porque tenga que hacerlo, porque Dios me va a castigar si no lo hago, algo así, ¿no? Sino porque ese mismo amor nace de Jesús también. Y por eso en este último pasaje, ¿no? Que leí de Romanos, habla tanto del amor de Dios como el amor de Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Dios y del amor de Cristo? Porque es un amor de los dos. Jesús, si hace lo que, si cumple con lo que envía a su Padre, que no es simplemente morir. El Padre no envía a su Hijo a morir, lo envía a generar esta comunidad y eso le va a costar la vida, ¿sí? Porque es la única forma de lograr esta comunidad. Y finalmente, nada más, me gustó mucho que usaste eso de que Jesús no se rajó, ¿no? Yo creo que sería otra forma de traducir si Dios, en lugar de decir, si Dios no escatimó a su hijo, también pues, si Dios no se rajó, este, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas con él? ¿No? Entonces, pues gracias por compartir eso, Silvia. Yo creo que nos quedamos aquí, ¿no? Si no hay alguien del más que vaya a dar somos más pocos hoy, entonces, pues escuchamos a los demás, si quieren compartir algo o comentar algo. Yo quiero decir algo. ¿Se escucha? Sí, Ok. Yo creo que a mí me gustó la perspectiva tanto de Silvia como la tuya y creo que eh, yo creo que aquí hay una, o sea, siento que el Evangelio tiene mm, yo creo que tiene ese no sé qué realmente que nos hace, que qué bueno que no nos dio todas las respuestas y nos hacen falta mil detalles que no los tenemos, ¿verdad? Sino que creo que el arte de ir especulando y adivinando y tratar de entender y conectar una cosa con la otra, eso creo que nos va dando la perspectiva de ir descubriendo ese hilo conductor, exactamente ese hilo del amor, de la entrega. Porque yo creo que la vergüenza más evidente de las autoridades judías fue haber asesinado a Jesús. Y ellos creyeron que habiéndolo eliminado, la cosa estaba resuelta. Y otra vez el pueblo volvía a confiar y las cosas siguen igual y aquí no ha pasado nada y calabaza, calabaza, seguimos haciendo las cosas en el templo como siempre y ya nos quitamos ese problema. Pero creo que lo interesante fue la comunidad que surge después. La comunidad que surge realmente en la memoria del que ha resucitado. Si resucitó o no, ese es otro conflicto. Pero, vea, o sea, pero las comunidades comienzan a reinventarse exactamente en ese espíritu de la resurrección. ¿Vea? Y yo creo que ahí es donde está lo valioso. Entonces, para mí, y las comunidades, yo creo que tienen que ver exactamente, y me gustó el ejemplo que ponía Silvia, en el hecho de decir, bueno, ¿por qué hacemos las cosas? ¿Porque me retribuyan, me paguen o al final me la van a cobrar? Entonces, y yo creo que creo que los seguidores de Jesús, los que vivieron ese momento, ellos sabían cuál era la consecuencia que les esperaba por ser fieles al compromiso, ¿verdad? Y luego ya la valoración teológica de Pablo, de qué nos separará del amor de Cristo y todo eso. Entonces, yo creo que la comunidad y esta comunidad de fe, de amor, creo que va para mí es una comunidad eh, que hay un redescubrimiento
está en constante construcción. La comunidad se está construyendo, ¿verdad? Y quiero decir esto porque de repente pareciera que cuando renunciamos a esas, o sea, voy a decir a ese dogmatismo, a esos pietismos quizás que nos entorpecen, ¿ya? Porque de repente los guardamos y los cuidamos y los practicamos por años y años y años, y de repente llegamos a un momento donde dice, bueno, ¿y esto para dónde me lleva? No nos lleva a ningún lado. Y pareciera que cuando nos desprendemos de ellos, realmente nos quitamos una carga, ¿vea? Pero de repente también, como nos han enseñado tanto, entonces de repente empezamos a sentirnos culpables, ¿no? Ay, habré hecho eso y eso estará bien y que a saber si pequé, a saber, ¿verdad? Porque la culpa, el miedo y la religiosa, o sea, el hecho religioso que ha sido complicadísimo, ¿verdad? Y más para nosotros latinoamericanos, ¿verdad? Entonces, no, entonces yo creo que la comunidad tiene esa virtud de irse redescubriendo, porque al final yo creo que el planteamiento de la comunidad del resucitado es el hecho de que no es palabras, no es discurso, sino son gestos. Y yo creo que ahí es donde está lo valioso, donde al final, si crees o no crees, no es el punto. Es que si podemos construir juntos, vamos a avanzar. Si nos podemos juntar, podemos llegar lejos, ¿verdad? Entonces, por eso es que a veces el problema ha sido cuando queremos obligar a los otros que piensen como yo pienso. Y a veces yo creo que alguien decía, a veces no se trata de que piensen como yo pienso, ni por eso escribo, no, por lo menos se trata de que piensen. Y cuando entonces yo creo que Jesús hace eso, Jesús nos hace pensar. Y al hacernos pensar, entonces también Jesús nos provoca para resucitar. O sea, y al final resucitar, ¿qué es? No se dejen matar, no se dejen morir. No, o sea, manténganse vivos. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué significa para nosotros? Y aún en estos tiempos tan complicadísimos y difíciles que estamos viviendo, ¿qué significa mantenernos vivos? ¿Qué significa gozar? ¿Qué significa alegrarse? ¿Qué significa reírnos? ¿Qué significa otra vez que en medio del dolor hacemos fiesta? ¿Qué significa consolarnos, acompañarnos, ayudarnos, estar pendiente el uno del otro? Eso solo lo hace la comunidad del resucitado. Y entonces, y en la medida en que nosotros resucitamos con Él, creo que vamos entendiendo ese mensaje. Por eso es que yo creo que aquí la perspectiva es, no, démosle vuelta a la perspectiva esta del sufrimiento, ¿ya? Porque se sobredimensiona el sufrir, ¿verdad? Y el maltrato y el golpe y la angustia y la pena y la preocupación, pero al final yo digo, no, eso no, ese no es el punto, ¿verdad? Y otras discusiones que por ahí van, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que esa comunidad para mí está en una permanente construcción, ¿verdad? Y la construimos realmente no desde la religión, sino desde el entender el caminar del Jesús que exige, del Jesús que pide y lleva tu cruz, y que sabemos que desde el principio cuáles serán las últimas consecuencias de ese seguimiento. Y también es al final, y el seguimiento, o sea, y creo que esta comunidad se hace de la sumatoria de todos los seguimientos, pero cada uno sigue a su manera. O sea, la mía no puede ser la mejor. No, es que yo estoy más adelante, aquella no puede apenas. No, no se trata de eso, sino que cada quien hace desde su aporte, ¿verdad? Pero al final yo creo que tenemos, y entonces esa comunidad que aprende a valorar el aporte, por pequeño, ínfimo que sea del otro y por grande que sea el del otro, eso yo creo que es lo que va permitiendo construir esta comunidad de amor de fe y podemos decir, otra iglesia es posible, ¿verdad? Dejo ahí mi comentario. Bueno, gracias, Jaime. O sea, dices cosas muy, muy importantes, muy valiosas. Antes de que participe Miguel, nada más quiero volver a esto, ¿no? De que eh, 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 este, a veces podríamos preguntar, ¿cuánto darías tú por pertenecer a una comunidad así? ¿Qué precio pagarías? ¿Cuá- eh, eh, ¿Cuánto pagarías por tener un matrimonio así, o una familia así, o formar parte de una comunidad de fe con estas características? O sea,
¿cuánto darías? ¿Sí? Y lo que vemos en la iglesia en la época después de Jesús, la gente dice, bueno, y él mismo lo dice ¿se acuerdan su parábola de la perla de gran precio? El reino de Dios es como el mercader que va y encuentra una perla de gran precio y dice, por esta perla yo lo vendería todo para tener esto, ¿no? Y esto es lo que yo veo que surge, como tú decías, Jaime, de la resurrección, ¿no? ¿Qué pasa con todos estos discípulos? Todos están dispuestos a morir. La iglesia empieza a extenderse o sea, rápidamente por todas partes. ¿Por qué? Porque no se está predicando. Jesús aplacó la ira de Dios y ahora te perdona tus pecados y crecen, sino más bien están proclamando esta comunidad. Ven a formar parte de esta comunidad. La gente dice, sí, sí, y así me estaba acordando ahorita que estaba hablando Jaime también. Lo que tú describes es como cuando dices todos aportan y todo este ejemplo de Primera de Corintios 12, cuando Pablo habla de la iglesia como un cuerpo, ¿no? Donde todos ponen algo, cada uno tiene un don que compartir con los demás y esto es lo que nos hace un cuerpo. Pero me hiciste recordar también Segunda de Corintios 11, ¿no? ¿Se acuerdan este pasaje donde Pablo dice, eh, eh, habla de todo lo que ha pasado. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche, un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles en la ciudad, en el desierto, peligros en el mar. Todo esto, ¿no? Que sufre Pablo, ¿por qué está dispuesto a sufrirlo? No porque sea un fanático loco que quiere convertir a todo mundo a simple, o sea, porque ha encontrado vida en esta comunidad, ¿no? Y dice, y esto lo tengo que compartir con los demás, cueste lo que cueste. Entonces, vemos que efectivamente la fidelidad hasta la muerte de Jesús, de conformar esta comunidad, genera esa comunidad. Y ahí está la evidencia en Pablo y todos los demás apóstoles que según la tradición, todos menos Juan, mueren posiblemente una muerte violenta, pero ¿por qué? No porque sean fanáticos o porque quieren ser mártires, sino porque encuentran en esta comunidad, dice, yo pago cualquier precio no solo por formar parte, sino hacer que esta comunidad se extienda a los demás, ¿no? Bueno, ahora sí, Miguel, Gracias. No, gracias a ti, a Silvia y a Jaime por tan, no sé, son cosas muy profundas, muy interesantes, pero al mismo tiempo también no tan difíciles de entender cuando uno los escucha hablar, ¿no? Yo, mientras estabas hablando las últimas consecuencias, la fidelidad, la firmeza, que fue algo de lo que hablamos un poquito también el viernes pasado, ¿no? Me acordaba, hay un libro deuterocanónico de los Macabeos, y me acordé de aquella historia de los 7 hermanos y la mamá que son llevados, ¿no? Y son torturados y uno al otro se van exhortando, en vez de exhortarse a rendirse, a mantenerse firmes, ¿no? Entonces, me recordaba también de esa parte de este libro de los Macabeos, donde la madre, como tú decías, o sea, no la torturan a ella frente a sus hijos, sino a los hijos frente a ella, para que ellos se echen para atrás, ¿no? Para que ella renuncie a sus principios, a obedecer más al rey que al mandato de Dios. Entonces, eso, ¿no? Yo creo que en la historia también ha habido como grandes ejemplos de firmeza, obviamente empujadas por el ejemplo de Jesús. Creo que eso es una de las cosas que me brincaba mucho también cuando Silvia estaba hablando, ¿no? La cruz como un signo de amor hasta las últimas consecuencias, de pronto es utilizada dentro de las iglesias o dentro de la religión cristiana, más bien como una advertencia o una amenaza, ¿no? En vez de ver al Hijo de Dios que está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias, nos hemos quedado con esta idea de ese es mi lugar. O sea, si él fue capaz de hacer eso con su propio hijo, es un Dios que está sediento de sangre, ¿no? Y qué bueno que fue él, porque si no hubiera sido yo,
el que tuviera que estar ahí como castigo por mis pecados. Entonces, esto que tú mencionabas como un gesto de amor hasta las últimas consecuencias, se ha convertido en muchas de las iglesias, en la mayoría, en una advertencia o en una amenaza terrible, ¿no? Y eso, no sé, en este mes sobre todo el mundo sabe que, sobre todo el hermano Jaime desde allá de El Salvador, que yo soy un pastor luterano bastante romerista y me trajo a la mente totalmente aquello que se encontró en el diario de Monseñor Romero y que me va a permitir compartirlo justamente en estos días, ¿no? Donde Romero decía: he sido frecuentemente amenazado de muerte. Debo decirles que como cristiano no creo en la muerte sin resurrección. Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Se lo digo sin ninguna jactancia, con la más grande humildad. Como pastor, estoy obligado por mandato divino a dar la vida por quienes amo, que son todos los salvadoreños, aún por aquellos que vayan a asesinarme. Si llegan a cumplirse las amenazas, desde ya ofrezco a Dios mi sangre por la redención y la resurrección del Salvador. El martirio es una gracia que no creo merecer, pero si Dios acepta el sacrificio de mi vida, que mi sangre sea semilla de libertad y la señal de que la esperanza será pronto una realidad. Mi muerte, si es aceptada por Dios, sea por la liberación de mi pueblo y como un testimonio de esperanza en el futuro. Puede usted decir, si llegasen a matarme, que perdono y bendigo a quienes lo hagan. Ojalá y así se convenzan que perderán su tiempo. Un obispo morirá, pero la iglesia de Dios, que es el pueblo, no perecerá jamás. Ese es un ejemplo de como firmeza, esta firmeza que viene desde el amor y lo menciona en cada momento, ¿no? Entonces, aún en esos momentos de fragilidad, encontramos en la historia, bueno, Monseñor Romero mencionó por el marco en el que estamos, pero los discípulos de Jesús, la primera iglesia, los profetas, o sea, gente que por amor, no por miedo ni por obligación, como decía Silvia, sino por amor, entregan todo lo que son, incluyendo su vida, en esta firmeza de crear esta comunidad. Y yo no dudo, y con esto quería como cerrar el comentario, esta parte de, Dios mío, ¿por qué me has abandonado, no? Sí, obviamente Jesús en toda su fragilidad humana también, en el Getsemaní también dice: haz que pase de mí este cáliz, no, no quiero morirme, ¿no? Porque es una persona que no quiere morir, pero sabe que es algo que está en el camino para cumplir con con la conformación de esta comunidad. Y me gustó mucho cuando Silvia decía: no, yo no te he abandonado, ¿no? Y me recuerda que Jesús hace lo mismo también con sus discípulos, ¿no? Él les dice: yo no los dejaré solos. Y aún en estos tiempos, cuando uno siente que la presencia de Jesús o de Dios está lejos, y también a veces nos preguntamos: ¿por qué me has abandonado? Regresa esta parte, ¿no? De Dios en el Cristo de la cruz y de Cristo con los discípulos dispersos por el miedo que tenían después de la muerte de Jesús, a decir: Jesús tampoco abandona a su pueblo, ¿no? Jesús sigue caminando con su pueblo porque camina con ellos hasta las últimas consecuencias. Y ahí el pasaje que les decías de Pablo, ¿no? Ni la muerte, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni la oscuridad, ni nada nos puede apartar del amor de Dios que es en Jesucristo, ¿no? Eh, y bueno, hay un pasaje que me gusta mucho de Juan también, donde dice: en esto conocerán que son mis discípulos. Cuando tú dices, ¿cuál es la iglesia que debe surgir? Bueno, adelantándome un poquito, ¿no? En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Entonces es otra vez como recordar cuál es el centro del ministerio de Cristo y qué es lo que hace que Cristo camine hasta las últimas consecuencias, ¿no? Que es el amor por su pueblo y el amor demostrado en: si tengo que hacer esto para demostrar que mi amor es así de grande, entonces lo hago y les pido también que ustedes hagan lo mismo con los demás y con las demás. Entonces, son cosas que me surgieron de todo lo que iban platicando tú, Silvia, Jaime. Gracias, Miguel. Nuevamente muy interesante. Y qué interesante esta comparación con Romero y esta cita, ¿no? Donde habla de lo mismo, de la sangre. O sea, ¿en qué sentido va a redimir con su sangre? No es que la sangre de Romero va a aplacar a Dios, sino que lo que está diciendo: si yo estoy dispuesto a seguir adelante, cueste lo que cueste, aunque me quiten la vida, no es que
quiera morir, obviamente, ni Romero, ni Jesús, o sea, no quieren morir, no quieren sufrir. ¿Quién quiere sufrir? Pero estoy dispuesto a pagar este precio. Y llama la atención, ¿no? Tanto con Jesús, con Romero. ¿Por qué los mataron así? ¿Para silenciarlos? ¿Para aplastar al pueblo? ¿Para, para, para evitar que el pueblo siguiera como con esas ideas o con luchando a favor de la justicia y la paz? O sea, lo que pretendían era aplastar. ¿Y qué les pasó, no? Creo que hay un dicho que dice algo así como que les salió el tiro por la culata, algo así. O sea, sucedió al revés, ¿no? Y lo vemos con Jesús, lo vemos con Romero, ¿no? De que igual con otras figuras como Martin Luther King, ¿no? En lugar de aplastar el movimiento, la gente dice, como que pierde el miedo, pero pierden el miedo porque dicen, bueno, si él estuvo dispuesto hasta dar la vida, pues yo ya también estoy dispuesto a dar la vida. Y una vez que pierdes el miedo, ya eres libre. Ya te amenazan y tú dices, no, amenáceme lo que quieras. Yo no desisto de luchar por la justicia, por la paz, o sea, por mi comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, algo que se puede decir, ¿no? Se puede matar a alguien como Jesús o Romero, pero lo que no se puede matar es el amor, ¿no? El amor de ellos, ¿no? Y ese amor sigue adelante, ¿no? Entonces, muy interesante estas comparaciones. Por cierto, este domingo está bueno, tanto el aniversario como, bueno, al final yo creo, Miguel nos va a dar más detalles de lo que vamos a hacer para conmemorar a Romero. ¿Alguien más quisiera compartir? Algo que también dijo Jaime del sufrimiento, ¿no? O sea, porque a veces también, lo que digo es, se han manejado tan mal estos temas, ¿no? De que como que si uno debe querer sufrir, como si el sufrimiento fuera bueno, ¿no? Como si a Dios le agradara que la gente sufra, ¿no? O sea, en primer lugar, hay que quitar esa idea. Dios no quería que su hijo sufriera. Jesús no quería sufrir, Romero no quería sufrir. ¿Quién quiere sufrir? Nadie quiere sufrir. Pues, o sea, no debemos ser masoquistas, no queremos sufrir, ¿no? Pero vuelvo a esta pantalla, ¿no? Si tú estás comprometido con esto y también si estás comprometido con esta contraparte que les he puesto, pues la triste realidad es que vas a sufrir, quieras o no, vas a sufrir. Pero luego también viene esta idea de que pues sí hay sufrimiento, pero en lugar de simplemente huir para evitar el sufrimiento, uno dice, pues mejor, aunque tenga que sufrir, pero es la única forma de lograr esto, ¿no? Y me vino, cuando estaba hablando a Jaime, también me vino a la mente ese pasaje de Pablo que dice en Romanos 12, donde habla de las características de esta comunidad. Dice que es una comunidad que llora con quienes llora y ríe o se goza con los que se gozan, ¿no? Bueno, eso de gozarse con los que se gozan, pero llorar con los que lloran, no porque tengas que hacerlo, o sea, no tampoco por querer llorar, sino porque amas tanto a tus hermanos que están sufriendo, que si los ves en dolor vas a llorar y no quieres sufrir ni que ellos sufran, pero pero tu amor es tanto, como decía hace rato de Jesús, que veía a las multitudes y sufría, le dolía en su corazón, ¿no? Igual llama la atención, ¿no? Que luego a veces se presenta a Dios mismo, ¿no? Doliéndose en su corazón al ver lo que ocurre en el mundo. Entonces, no es que uno quiera sufrir, sino ese mismo amor
te lleva a sufrir, pero está dispuesto a sufrir, ¿no? Sí, Alicia. Es que el amor duele. Entonces, cuando amamos, por más que no queramos sentir el dolor que está sufriendo nuestro hermano, sufrimos. Sufrimos porque estamos amando a ese hermano, a esa hermana. También al estar dando de nosotros para otros que están sufriendo, también sufrimos. Pero sin embargo, como decía la Madre Teresa de Calcuta, tenemos que dar y dar hasta que duela, porque mientras más demos de nosotros, aunque tengamos dolor, vamos a estar eh, amando y entregándonos para vivir en esta comunidad que Dios nos vino a enseñar. Entonces, pues sigamos amando, aunque nos duela. Gracias. Sí, gracias. Y diríamos también que el amor, o sea, no es que a uno nuevamente esté buscando que le duela, sino, es algo natural, o sea, si realmente se ama, se duele, pero es donde también vemos esto de Pablo, por ejemplo, que habla mucho de todo lo que sufrió, pero dice, pero lo sufro con gozo. Porque en ese sufrimiento no es que uno sea masoquista que quiere sufrir, sino que hay un gozo de que este sufrimiento no es en vano, ¿no? Que este sufrimiento, igual como dice Jesús, ¿no? De que la semilla tiene que caer a la tierra para morir, pero solamente así va a generar el fruto, ¿no? Entonces, y yo diría, que pobrecitas de las personas que no les duele sufrir a los demás. Porque para mí eso sería muy, muy triste, ¿no? O sea, eh, eh, o sea, sí es un dolor, pero al mismo tiempo no hay nada comparable con el amor, ¿no? Bueno, no sé si alguien más quisiera decir algo. Yo nada más quiero decir una cosa más y luego darle la palabra a Miguel, ¿no? Y quiero regresar a lo que dijo Silvia. Una de las cosas que a mí más me duele, ¿no? Oigo a Silvia y me duele. Y oigo a muchas personas y me duele. Porque dicen, porque es lo mismo que dicen, como que esta es la comunidad en la que me ha tocado estar y ya no puedo estar en esa comunidad. Precisamente porque no es esta clase de comunidad, ¿no? Sino una comunidad que inclusive hace daño, que lastima, etcétera. Pero esta imagen, bueno, ya no la vuelvo a compartir. He tenido tanta gente que dice, pues yo ando buscando una comunidad así y no la encuentro por ningún lado. No la encuentro. Qué bonito es hablar de esa comunidad, pero ¿dónde encuentro una así? ¿No? Entonces yo quería dejar esto al final, porque para mí ya ahora, así como la pregunta que vimos durante Cuaresma, la iglesia que debe morir. La pregunta que quiero hacer después de la resurrección es, ¿dónde y cómo vamos a encontrar o hacer o formar o hacer realidad esa comunidad, ¿no? De la que hemos estado hablando. ¿Cómo se hace realidad? Y les puedo decir que si empecé esto de estos diálogos y todo, no es simplemente por hablar y compartir, es porque yo quiero ver cómo, bueno, ya mejor me muestro otra vez la imagen, ¿no? O sea, yo quiero ver esta comunidad, ¿no? Y en parte la tengo, por ejemplo, en mi propia congregación, ¿no? Pero también quiero ver que crezca, quiero ver que se extienda, quiero ver que mucha gente más encuentre esta clase de comunidad. Ese es como mi anhelo, así como fue el de Jesús y Romero y Dios. O sea,
Entonces, esa es la pregunta que tenemos que estarnos, ¿cómo se va a hacer realidad esta comunidad entre nosotros? Y cómo vamos a lograr que gente como Silvia tenga esta comunidad? O sea, yo me imagino que en algún momento, en otras relaciones, a veces hasta fuera de la iglesia, uno encuentra esa comunidad, no con cristianos, sino con otras personas, que también es algo muy triste, ¿no? Que no encuentran eso en la iglesia, sino en otras partes, ¿no? De gente atea inclusive, ¿no? Pero en fin, esa es la pregunta que vamos a retomar después de la Semana Santa y realmente es un dolor para mí, ¿no? Siempre ver y escuchar testimonios como el de Silvia que dicen, pues es que no encuentro y yo por eso no estoy en ninguna comunidad porque no sé, hay gente que dice en cada comunidad donde he estado me lastiman más de lo que me apoyan, ¿no? Y es muy, muy triste y sin duda hay esas comunidades, ¿no? Pero la idea es cómo hacerlas crecer y cómo fortalecerlas, ¿no? Entonces así lo dejamos y dejo que Miguel tenga la última palabra. Bueno, sí, como digo siempre, espero que no sea la última, pero por lo menos la de este espacio. Sí, gracias, David. Yo creo que eso es un reto que tenemos y es bien bonito saber que hay comunidades que representan quizá no todo, porque las comunidades finalmente somos perfectibles totalmente, pero en alguna medida intentar eso, ¿no? Y yo creo que ahí, yo lo único que sumaría, David, es, si no encuentro esa comunidad, ¿cómo la vamos construyendo entre todos y todas, ¿no? O sea, si no la tengo y no la encuentro, ¿cómo espacios como este también nos ayudan a ir construyendo esa comunidad? ¿No? Y ser parte, no llegar a esa comunidad que ya está con todos esos sí que tú pones, sino cómo vamos construyendo comunidad en el camino. Y este es un espacio maravilloso para eso. Entonces, por otro lado, bueno, quizá nada más recordar el próximo viernes, entonces no vamos a tener este espacio, vamos a mandar un recordatorio de que empezamos en el viernes de la semana de Pascua. Para retomar ya con lo que David nos irá proponiendo, recordarles siempre que hay la oportunidad de que tengan una reacción a lo que David propone y que nos pueden hacer llegar tanto a David como a Hugo como a mí para ir como agendando estas participaciones. Y por último, bueno, para quienes están en la Ciudad de México y quieran ir presencialmente o para quienes nos quieran acompañar en línea, el próximo domingo justamente en el marco del martirio o justamente el día en que se conmemora el martirio de Monseñor Romero, vamos a tener una celebración ecuménica que quiere ser también un esfuerzo de esta comunidad, ¿no? Que no tiene etiquetas, que no es exclusiva, ¿no? Que es una comunidad ecuménica y tenemos una celebración a las 5 de la tarde en la Iglesia Luterana Alemana. Va a transmitirse también por Facebook para quienes quieran acompañar la transmisión. Para quienes estamos en la Ciudad de México, quizás sería un buen pretexto para encontrarnos, ¿no? Más allá de lo virtual y poder compartir un ratito ahí entre artesanías, comida salvadoreña y otras cosas. Así que bueno, esperamos que el espacio les haya dejado algo también para seguir reflexionando, que nos abra más preguntas y que nos ayude a seguir dialogando. Así que muchas gracias a todos y todas y nos vemos en 15 días en este espacio. Bueno, muchas gracias, hermanos. Gracias, Gracias. Compañeros, gracias, saludos. gracias Silvia por tus reacciones y una muy bendecida Semana Semana. Santa. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Bien. Hasta luego.